bienvenidos a este episodio de Conecta Educación, donde vamos a hablar cómo el diagnóstico no solamente cambia al niño, sino cambia a toda la familia y cambia una dinámica dentro de la familia. Y bueno, y para eso estamos acá con Diana, que quiero que se presente, y bueno, y después Francisco, que también hace parte del equipo de Conecta Educación. Bueno, muchas gracias, Lina, por la invitación, Francisco, por estar hoy aquí. Estos espacios son vitales para hablar de estos temas que nos acompañan en la cotidianidad. Eh, um, yo soy Diana Costa, soy psicóloga clínica, soy la directora científica de la Fundación Alumbra, soy escritora, acabo de lanzar mi primer libro en la Filbo y lo más importante, soy madre de dos jóvenes autistas. Bueno, y Francisco. Bueno, hola Lina, hola Diana, ¿cómo están? Bueno, yo soy Francisco Espina, yo soy psicólogo clínico también. Yo llevo 25 años trabajando con discapacidad y con diferentes formas de ver el mundo y la vida. También hace 18 años hago psicoterapia desde el enfoque sistémico y bueno, pues aquí trabajando en conjunto con Lina en Conecta Educación, queremos el día de hoy, Diana, abrirte este espacio para que nos cuentes un poco de ti, de tu historia, del libro, de todo lo que te quieras. Este es un espacio pues para ti. Conecta Educación es un espacio para la comunidad en la que vamos a aprender absolutamente todos en conjunto, y por supuesto que este es un espacio en el que también podemos entre todos escucharte, aprender de tu historia y sentir la vida. Gracias, muchas gracias. Bueno, no sé, Lina, si quieres No, empezar pues con alguna pregunta Por, o eh, sí, pues creo que ya nos contaste un poco quién eres tú y bueno, nos estabas contando precisamente del lanzamiento del libro. Cuéntanos un poco de ahí, porque creo que el libro es tu historia, entonces podemos empezar desde ahí, cómo se llama el libro y qué te lleva o qué te motiva a escribirlo. bueno, el libro se llama Mírame, el autismo, la depresión y yo. Es un relato personal de mi experiencia como mamá de dos jóvenes autistas y como psicóloga clínica que también trabaja con esta población. Em, y allí yo relato lo que ha sido la vivencia con mis hijos desde el momento de los diagnósticos, todas las batallas que he enfrentado, que en su mayoría son con la sociedad y con profesionales de la salud, em, más allá de que sea con la condición propia de mis hijos, que además de autismo existen otras comorbilidades. Em, y hay algo muy particular y es que estando en un capítulo del libro donde hablaba de resiliencia, ocurrió un evento que transformó mi vida para siempre y fue el fallecimiento de mi hijo menor. Entonces, ese evento le dio un giro total al contenido del libro. Em, y hablo de autismo, hablo de depresión, porque es una condición que he vivido y aún vivo en primera persona, que han experimentado mis hijos. Em, y el final del subtítulo, y yo, inicialmente hacía más referencia a la depresión, pero finalmente sí, yo también está relacionado con que hace 2 años me diagnosticaron también dentro del espectro autista. Ok. ¿Cuántos años tienen tus hijos? Mi hijo mayor, Santiago, tiene 24. Juan Felipe, mi hijo menor, que falleció hace 5 años, tenía 17 años. En este momento tendría 23. Y un evento tan flagelante como es el bullying fue el que lo llevó a tomar la decisión de suicidarse. Cuéntanos un poco, bueno, yo me voy a regresar un poco en la historia del comienzo de ese camino. ¿Cómo es ese comienzo con el autismo, cuando recibes el diagnóstico? eh, qué empieza a pasar en ese momento? Y bueno, y luego podemos ir avanzando un poco más en esa historia. Bueno, fue muy diferente con cada uno de mis hijos. Con mi hijo mayor, Santiago, empezaron a verse síntomas desde los 17 meses. En ese momento perdió el lenguaje,
no respondía al llamado, no tenía juego simbólico o jugaba de manera inadecuada con los juguetes. Esas conductas que cuando uno es padre primerizo y nunca ha escuchado la palabra autismo, pues no conoce. Y ya a los 2 años, pues recibí el diagnóstico, lo recibí de un neuropediatra de una manera absolutamente inhumana, falta totalmente de profesionalismo y de ética. Ahí en el libro cuento todo con más detalle. eh, y eso, lo que dijo prácticamente fue una profecía. Todos sabemos que las profecías son catastróficas. Entonces, evidentemente, hoy en día Santiago no es lo que profetizó ese profesional de la salud. Empieza la carrera de terapias de lunes a viernes o de lunes a sábado, recorrer toda la ciudad, que hace 22 años yo no encontré quien me orientara en ese momento, hasta que llegué afortunadamente con un neuropediatra que no solo atendía a mi hijo, sino que se tomó el tiempo para enseñarme muchas cosas. También lo menciono allí en el libro. El hecho es que a los 8 días de recibir el diagnóstico, Santiago ya estaba en terapias. Y con Juan Felipe, el menor, todo fue muy diferente porque tuvo un desarrollo por encima de lo que llamamos la media. Entonces, él al año ya decía frases de más de 5 palabras, ya se sabía los números del 1 al 25, en este momento no recuerdo bien, se salía las vocales, se sabía el abecedario, identificaba los colores, o sea, era un desarrollo que nosotros decíamos, bueno, vamos bien. Y a los 3 años y medio ese vamos bien ya no fue así. Hubo un retroceso y llegamos a quedar prácticamente en cero, donde yo tuve que enseñarle a Felipe nuevamente muchas habilidades, desde lo cognitivo, incluso también desde lo motor, cada uno en un punto diferente del espectro, el mayor nivel 2, Felipe nivel 1. Y, y bueno, ahí también empieza la carrera con Felipe, entonces ya era, llévelos al colegio, que es otra cosa titánica, que te reciban a tu hijo en un colegio y que te lo reciban como debe ser y según la ley que definitivamente no se aplica. Y luego llévelos a terapias y eso transcurre durante muchos años, muchos años. Además de constantemente también evaluaciones o exámenes que nos llevaron a otros diagnósticos, como la epilepsia en el caso de los dos, epilepsia focal, con Santiago también un trastorno esquizoafectivo. Cuando Felipe falleció, estábamos en ese proceso y lo que sabemos en este momento es que la condición, el trastorno esquizoafectivo también formaba parte de su historial clínico. Lo que hace las cosas mucho más complejas, porque ya no solo son terapias, ya solo son crisis desde otros ángulos que nos llevan a tomar decisiones muy difíciles y muy dolorosas, que es tener que internar a tu hijo en una clínica psiquiátrica. Y no importa si es la primera, la tercera, por ejemplo, con Santiago, lleva 15 hospitalizaciones. Y yo estoy completamente segura que van a ser más, porque hablando de lo que tú decías antes como de ya formalizar este encuentro, Lina, aquí no podemos utilizar el término seamos positivos. Aquí es parémonos en el principio de realidad, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Cómo tengo que actuar y qué es lo que yo tengo que hacer? Yo no puedo pintar esto Disney porque no lo es. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y creo que, bueno, tú has hablado y conectado mucho la historia con el tema de enfermedad mental, como por ejemplo lo que nos cuentas ahorita también de esos trastornos adicionales y de la depresión seguramente que todos tuvieron. Y yo creo que ese es un tema que uno tiene que hablarlo, o sea, que uno tiene que ponerlo sobre la mesa, que uno tiene que decirlo porque todos hemos podido estar en alguna medida en ese lugar, ¿sí? Yo creo que ahorita que tú decías lo de las hospitalizaciones, yo recuerdo que Em, claro, mis hijos son más pequeños, tienen 10 años, pero antes de que Gabriela estuviera medicada, nosotros estábamos
en un punto en el que yo decía, creo que toca llevarla a una clínica psiquiátrica porque yo me voy a enloquecer con esta niña, o sea, no podía dormir, eran crisis 15 veces al día, o sea, de tirarse al piso, autolesionarse, que uno dice, pucha, ¿qué hago? Porque o se hace daño o me hace daño o qué va a pasar, ¿no? Entonces creo que ahí también lo que tú pones en la mesa es muy válido de tomar decisiones, decisiones que se convierten en decisiones familiares y que transforman una dinámica familiar, pero que son muy reales y que mucha gente no habla de eso porque me da pena o porque pedir ayuda a veces no está permitido en la sociedad, ¿no? O sea, como que nos han puesto, y sobre todo a nosotras las mujeres, no por ti, Pacho, pero, pero a las mujeres se nos ha puesto una carga adicional de, oiga, es que usted tiene que ser profesional, usted tiene que ser una berraca, usted tiene que ser pues, empoderada, y todo este discurso de empoderamiento también a veces no nos permite salirnos un poco de ahí y mostrar esta fase en la que decimos, ¿sabes qué? Estoy que tiro la toalla, o sea, la verdad estoy en un punto en el que ya no puedo Sí, más, ¿no? y a mí me ha pasado 2 veces esto de tirar la toalla y hablando de la depresión, ese no puedo más, o sea, no puedo continuar, voy a buscar ayuda. No doy mucho detalle porque quiero que lean el libro los que vean el podcast, por supuesto ustedes también. Pero llega un momento donde la situación con los hijos, donde el nivel de esfuerzo que hay que hacer a nivel físico, a nivel emocional, a nivel mental, que yo les digo una cosa, el que más pesa es el emocional. Ujú. Uno pensaría, o cualquiera puede pensar que es el físico, no. O sea, el desgaste, y yo lo he experimentado mucho con mi hijo mayor, porque bueno, además hay otras comorbilidades desde la parte orgánica, entonces hay disfagia, hay hipotiroidismo. Hace 2 años tuvimos 2 episodios de hiponatremia, es decir, una baja de sodio grave. Entonces fueron 3 hospitalizaciones casi seguidas y cada una de más de 20 días. Yo 24/7 en la clínica, y en una de esas hospitalizaciones salió de la clínica donde estaba por el tema de hiponatremia, en una ambulancia para la clínica psiquiátrica. Y uno no se puede quedar allá con ellos. Pues dejé a mi hijo y al otro día tuve yo una crisis. Claro. ¿Sí? Urgencias, yo pensé que me estaba dando una ACV, porque fue una cosa terrible, ¿y qué era? Pues la sobrecarga, ¿sí? Claro, Entonces, hay algo que no solo es la sociedad la que no logra entender o no quiere, porque yo digo, en este momento, el que no entiende y el que piensa esto no es conmigo, es porque definitivamente no quiere, porque la información está. Estamos hablando de eso. Entonces, no solo la sociedad, es la familia extensa, a veces la misma familia nuclear, ¿sí? Y lo que tú dices, Lina, entonces yo tengo que hacerme cargo de mis hijos, hacerme cargo de mi casa, ser una profesional excelente, tengo que estar disponible todo el tiempo, Sí, por lo menos hablando de mi caso, con el tema de la fundación, y resulta que no tengo por qué hacerlo, ¿sí? sí, Y a cuando veces yo también es levante bueno la eso. mano y pida ayuda, que yo digo, a veces saca uno letreros tipo vallas que están en la autopista y ni aún así te ven. ¿Y cuál es el Mm. final de eso? Te rompiste. claro, claro. Diana, y hay una cosa que tú mencionas que me parece importantísima y que yo lo estoy viendo cada vez más cerquita en mi trabajo, porque lo que tú estás hablando es transversal a toda nuestra vida. O sea, yo creo que el libro y Conecta Educación y muchas historias de las que se han compartido en este espacio, Diana, nos llevan a una reflexión muy grande y es que esto es un asunto, es decir, esto es sistémico, es decir, esto permea absolutamente todos los frentes. Y como tú dices, la información está, pero miren, con todos los trastornos de conducta, con los trastornos psicoafectivos y la vida cotidiana que llevamos en este momento, el acelere tan tremendo en medio de la tecnología y muchas cosas que está ahí la información, pero lo que tú dices, lo que tú mencionabas se trata de un asunto de aceptación y de hablar con la verdad y de hablar, digamos, como sin tapujos, por decirlo así de una u otra forma, entendiendo que esto aplica para, no solamente en el caso que tú has vivido y estás viviendo, sino, por ejemplo, también aplica con el caso de las adicciones, muchísimo. En las adicciones, en la familia siempre se tapan las cosas, en las adicciones, pero qué dirán, pero esto se va a pasar, pero venga, yo más bien hago la fiesta en la casa de mi hijo para que él mejor esté ahí y no esté con los otros. Y se alargan esas decisiones donde muchas veces las decisiones tienen que ser muy duras, pero hay que tomarlas a tiempo para prevenir
a la persona y a protegerse a uno mismo, ¿no? Porque tú sabes que el cuidador es el paciente oculto. Entonces, Sí. y eso es toda una otra historia que se abre alrededor precisamente de esto. Y yo quería preguntarte, tú siendo además psicóloga clínica, ¿cómo vives en paralelo mamá, psicóloga clínica, eh, mujer, ¿no? ¿Cómo vives, cómo transitas todas estas cosas? Porque debe ser muy duro entender cómo los roles o se te combinaron en un punto y te dio un burnout, te dio algo que en lo cual colapsas y salen esos letrerotes gigantes diciendo, ya no más, necesito ayuda, pare un momento, ¿no? Por lo menos en mi caso, cuando llegó la pandemia, yo sentí una tranquilidad rara porque sentí como, ay, paró el mundo un momento. Yo necesitaba que parara el mundo, pero eso es el locus de control externo, entonces yo no puedo controlar eso. ¿Cómo han sucedido esos roles en tu vida? Y bueno, lo que vaya surgiendo ahí en este espacio también. Bueno, a mí esa pregunta me gusta mucho porque yo digo, toda mi vida ha sido muy particular. Yo quería ser psicóloga desde que estaba en octavo en el colegio, Wow. pero no fue posible por X, Y, Z. Resulta que terminé estudiando, yo empecé a estudiar otra carrera, administración, nada que ver con esto, y ya estando mis hijos grandes, fue que yo empecé a estudiar psicología. Pero desde antes, y esta es una recomendación, yo empecé a estudiar sobre el tema, ¿sí? Y no estudiar en una universidad, no, a leer siempre buscando información basada en evidencia científica. Sí, a informarte muchísimo. Ujú. Exactamente, y además porque también tenía la fundación. Entonces yo Claro, dictaba charlas, etcétera. em, y cada vez que empecé a aprender más desde la psicología, porque a ti en el pregrado no te enseñan, y ustedes lo saben, a ti no te enseñan nada de autismo ni de ningún otro trastorno del neurodesarrollo. Es más, yo les enseñé a mis compañeros. Y total, valga tienes decir toda la aquí razón. que tuve una experiencia muy desagradable con una profesora, porque me descalificó por ser mamá de 2 hijos con autismo, y yo ya estaba en prácticas. Entonces yo no podía hacer la práctica trabajando con niños autistas. Además, en algún momento me puso una mala nota porque puso un video de un niño autista que tenía comorbilidad con el trastorno de la esquizofrenia y estaba en crisis. Entonces yo dije, esto es ver a mi hijo, yo esto lo veo todos los días, yo me salí del salón. No Claro, porque no pudiera con el video, sino porque no necesito verlo, mm, yo lo vivo. claro, Entonces, además de ponerme mala nota, luego vino la descalificación, ¿sí? wow. Entonces, también me he enfrentado a ese tipo de situaciones. Mm, Ahora, como mamá y ya siendo psicóloga, entendiendo aún más qué es lo que pasa con mis hijos, eso acrecienta el dolor, porque esto es un duelo definitivamente, ujú. ¿sí? Total. Entonces, se hace más difícil afrontarlo. Yo decía con mi hijo menor, con Juan Felipe, cuando empezó el tema del bullying, cuando él entró en su depresión mayor grave, ¿qué más hago? O sea, yo no puedo ser la psicóloga de mi hijo. De acuerdo. Y entonces te frustras y te culpas. Viene Además, la culpa, sí. viene Ujú. la culpa monumental, porque ¿cómo es posible que yo sea psicóloga, pero solo pueda desempeñarme como mamá con él? Y no, es que no puedo. O sea, el ejemplo que yo siempre expongo en esto es, ¿qué cardiólogo opera a su mamá a corazón abierto? Mm, Eso no es Sí, posible. eso es muy cierto porque digamos que a mí también me pasa, o sea, como que yo cuando digo, no, es que mis hijos tienen autismo, me dicen, ah, pero pues tienes una súper ventaja porque tú eres psicóloga, pero no, no es una ventaja, porque es que son mis No, hijos. son Y mis hijos. antes de la psicología soy mamá y uno no los ve desde el mismo lugar. Claro, tengo unas herramientas probablemente diferentes a las que tendrían otras mamás, pero eso no hace que la ruta sea más fácil, la Que verdad. lo manejas claro, perfecto. Mira Sí, también, o sea, no solo con el autismo. Ah, no, tú eres psicóloga, tú sabes cómo se maneja el duelo. Tú eres psicóloga, tú ya sabes cómo maneja la depresión, ¿sí? O cómo así que tú eres, mira, la descalificación llega también en unos momentos tan duros, porque después del fallecimiento de mi hijo, me han llegado a decir, ¿cómo es posible? O qué tan buena psicóloga eres que tu hijo se suicidó. wow. Uy, uy. Entonces yo digo, eso es vea, básicamente una revictimización. sí, claro, eso es Porque cruel. es no Mm, reconocer el dolor de la víctima, porque al final del Exacto, día tú eres una víctima también Ujú. de una sociedad que llevó a tu hijo a eso, ¿no? a tomar esa decisión, sí.
Entonces, yo pienso para mí, digamos que en un principio me golpeaba muy duro, ya en este momento no. En este momento no he aprendido tantas cosas, por ejemplo, a recibir esos comentarios y muchos otros, y los recibo a partir de dónde provienen, Diana, ¿sí? ¿cómo te sostienes? ¿Cómo haces para sostenerte? Qué pregunta tan difícil, me llega mucho. Fíjate que yo me lo he preguntado muchas veces, Ujú, ¿cómo sigo aquí? ujú, Y yo creo que ujú, es el amor, no le encuentro otra explicación. ujú, El amor por Felipe, hacer que su legado perdure, el amor por Santiago, ujú, el amor por lo que hago, el amor por el ser humano. ujú, No le encuentro otra explicación porque hay momentos, y puede que sean muchos en un solo día, donde siento que no puedo más. ujú, O sea, que ya no doy ni para respirar. ujú, Entonces yo creo que es eso. He aprendido a tomar pausas, he aprendido a decir no, ujú, ok. porque sucedió algo muy particular y es que Felipe falleció y 15 días antes del fallecimiento de él yo había recibido un paciente con ideación suicida Ujú, y se suicida mi hijo. Y yo solo paré ok. una semana, y seguí trabajando y seguí estudiando porque en ese momento estaba haciendo mis maestrías y estaba haciendo una especialización. Me encanta estudiar. Ujú, Y yo dije, yo no puedo soltar este paciente. Y seguí, seguí, y mira lo que me pasó en el año 2024, el 31 de diciembre. Alguien me preguntó, ¿cuáles son tus propósitos para el próximo año? Por primera vez en mi vida, mi respuesta fue, no tengo propósitos. Voy a ujú, recibir la vida como llegue. Y creo que es Sí, lo mejor que he podido hacer. y a veces es eso, ¿no? Tomarse un día a la vez, porque es complejo y lo que yo pienso a veces hay días que son malos y otros días que ujú. son mejores y los mejores disfrutarlos al máximo y los malos pues tratar de cerrar ahí al final del día como si fuera un capítulo, ¿no? De un libro que cierras y pasas la página y sigues. Sí, Pero no es tan mira, fácil. no, en mi caso, casi que un minuto a la vez, Ujú, Sí. porque el duelo así me ha llevado a transitarlo. Y hay algo muy particular con mi proceso de duelo y es que yo digo que de alguna manera es doble, porque está el mío y está el duelo de Santiago, que lo procesa de manera muy diferente por su condición. Y entonces cada vez que le expresa algo de su hermanito, yo me vuelvo a derrumbar, pero tengo que estar para él. Entonces no es, tengo que ser fuerte, o como me decía alguien, no llore delante del niño, no, yo lloro delante de mi hijo, así no tuviese ninguna condición, porque si yo no lloro delante de mi hijo, yo le estoy enseñando que llorar está mal, ¿sí? Que una emoción como la Ujú. tristeza es mala, que yo creo que a todos en algún momento nos enseñaron de esa forma, ¿no? Sí, Es, a no validar esas emociones, ¿no? exactamente, Es como decir, ¿sabes qué? No, no me interesa lo que sientas, más o menos, cuando le dices a exacto, alguien que no puede manifestarse en eso. exacto. Yo quería regresar un poco en tu historia con respecto al bullying, porque creo que es un tema eh, que está ahí y que yo sé que hablamos, bueno, hay un Día Internacional del Bullying, bueno, que hay muchas cosas, digamos, que en el entorno, pero que la realidad existe, sigue existiendo y que nuestros hijos, siento yo que son mucho más vulnerables a este tema, porque ya de por sí hay una discriminación implícita por la condición. Pero quería que nos contaras un poco de cómo se dio esa situación y probablemente qué sientes tú que la sociedad te quedó debiendo. Me debe la mitad de mi vida, me debe la mitad de mi corazón, me debe la mitad de mi existencia. El bullying fue ejecutado no solamente por compañeros de clase, sino también por dos docentes.
Y fue violencia verbal y violencia física, exposiciones, digamos, si hablamos de psicología en vivo, eso de pase al tablero, yo sé que usted es malo en matemáticas, pase al tablero, yo sé que usted no sabe hacer ese ejercicio y claro, todo el salón se burla. Y expresiones eh, muy insultantes, muy ofensivas para un niño. Y el caso obviamente se expuso en el colegio. Empecemos porque nunca le conocí la cara a la psicóloga de ese colegio. ¿Por qué no se la conocí? Porque no la puso. Y la directora en una reunión que tuvimos, la respuesta que nos dio olímpica fue, este no es un colegio especial. Duré 2 años en temas de denuncias, desde todos los entes, Secretaría de Educación, Ministerio de Educación, Procuraduría, Defensoría del Pueblo, Fiscalía, todo lo que ustedes quieran. 2 años. Cerraron el caso porque a mi hijo le hicieron bullying tipo 1. Entonces, para que el bullying sea tipo 3, tú o estás en cuidados intensivos o ya definitivamente no existes más. Esa tal ruta de atención sirve para 3 cosas. Está creada para las instituciones educativas, no está creada para los padres y para las víctimas. De hecho, ya yo estoy creando una guía para los papás en temas relacionados con el bullying. Entonces, fíjense ustedes, Colombia ocupa el 9º lugar a nivel mundial. 9º. Y aquí, en este país, si no sabemos cuántas personas con autismo habitan este espacio, mucho menos vamos a saber en ese 9º lugar que ocupa cuántas de esas personas tienen autismo. Cosa que sí se sabe en España, cosa que sí se sabe en Estados Unidos. Entonces, que de cada 4 chicos con autismo, 3 han sido o están siendo víctimas de bullying. Claro, y es que esto no lo podemos sacar, o sea, hablando del autismo, no lo podemos sacar de una serie de cosas que se hablan, por ejemplo, desde las leyes, que la salud mental es solo para X diagnóstico o X tipo de cosas como se coloca en los medios y en los noticieros, inclusive desde la ley de salud mental que salió hace recientemente, se hizo una actualización y se aprobaron algunas cosas, pero aquí lo que tú estás mencionando, Diana, permea absolutamente todo. O sea, yo creo que mírame, y en estos días estoy leyendo un libro que habla sobre las células y el sistema dentro de las células, y el autor, que es un hindú, habla sobre la importancia de iniciar todos los procesos a través de los ojos. Entonces me llegó esta frase y con el título de tu libro, y yo creo que ahí es el inicio que se marca para realmente hacer una observación de fondo sobre todo lo que está permeando y lo que permea y lo que puede ayudar inclusive la palabra autismo, porque pues el autismo genera un ruido de diferentes formas, y yo lo hablaba en algunos momentos con el equipo en donde el autismo todavía sigue siendo, ¿no?, algo que se mira con mucho susto, se mira de lejos, la sociedad no tiene absoluta idea, gente cercana a mí pregunta, y si habla en términos complejos alrededor de esa palabra. Entonces, yo creo que el libro, Diana, hay que viralizarlo bastante de tal manera que se observe, se mire, se escuche de muchas formas, y por eso este espacio, qué bueno que nos estás compartiendo esto y te lo agradecemos y te lo agradezco montones, Diana, porque no es fácil, porque obviamente todo es muy reciente. Si lo miramos en términos reales, 5 años, el tiempo es, también yo me compré un libro hace poquito sobre el tiempo, lo encontré allá en la Feria del Libro, y, y el tiempo es una cosa absolutamente subjetiva, y yo siento tu historia absolutamente reciente, y con un propósito, a pesar de que no hiciste esos propósitos de nuevo año, de fin de año, pues yo creo que hay un propósito muy grande, Diana, muy, muy importante en tu vida. ¿Tú tienes alguna, no sé, por ejemplo, desde el punto de vista espiritual, tú tienes algo en ti, te acompaña algo? Quisiera preguntarte también por eso, ¿cómo va en tu vida, cómo camina en tu vida esta parte espiritual? Bueno, mira, yo creo mucho en las señales, Ujú. sobre todo después de que Felipe partió. em, Creo en la intuición y ahora tengo un sustento porque también soy muy
digamos, desde lo científico, porque además soy investigadora también, tengo muchas publicaciones desde esa área. Ujú. eh, y yo creo que parte de esa espiritualidad es escuchar esa vocecita que te habla, que es la intuición, que desde lo científico, la intuición donde nace es en el corazón, porque ya hay un estudio científico, de hecho, varios de los mismos autores, que encontraron que el corazón tiene redes neuronales, ¿sí? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues que el corazón cumple funciones que también cumple el cerebro, Total, ¿sí? maravilloso. Piensa, guarda recuerdos. Entonces, a partir de allí, fíjate cómo empiezas a tratar al otro y cómo te tratas tú, ¿sí? ¿Cómo te tratas tú? Mira, hay un lugar, y hablando de espiritualidad, que para mí es lo máximo, y es el mar. Yo llego al mar e inmediatamente yo siento que me conecto con mi hijo, me conecto con el universo. Es una cosa que no he logrado eh, como entender bien, pero también me digo, no es necesario que lo entiendas, solo vívelo, ¿sí? Y este tema de la espiritualidad es también lo que me ha llevado a decir, a esto hay que buscarle un sentido, ¿sí? Un para qué, el por qué ya lo sé y no me sirve para nada. Entonces, creé un proyecto en honor a Felipe. El proyecto se llama Ágata. Detrás de Mm, Ágata hay toda una historia ujú. y es entrenamiento en habilidades sociales para niños, adolescentes y adultos autistas. Ok, wow. Está basado en el programa PIRS de la UCLA, en el cual yo estoy Ujú. certificada y todo el equipo de trabajo también, y lo estamos realizando desde el año 2022. Entonces, ¿por qué nació Ágata? Porque justo unos meses antes del fallecimiento de Felipe, él empezó a manifestar que le gustaba una niña del salón, pero no sabía cómo hablarle, cómo acercarse, y eso forma parte de las habilidades sociales. Entonces encontré PIRS, incluso yo lo invitaba a ver el programa, ¿no? Y me decía que no, que no. Y se llama Ágata porque también unos meses antes él quería un gato y empezamos a buscar el gato unos meses antes. Y el gato se iba a llamar Gaturro, como la caricatura. Y Gaturro tiene una novia que se llama Ágata. Entonces, de allí nació el nombre. Y PIRS es un programa que dentro de todo ese entrenamiento de las habilidades sociales, te enseña todas, digamos, todas esas técnicas de cómo me introduzco en la conversación, cómo mantener amigos, cómo encontrar amigos con intereses comunes. Está el tema del bullying. Pues también se forman los chicos en ese tema, los chicos con sus padres, porque la participación de uno de los padres es obligatoria. Entonces, digamos que allí está el sentido también, y ese también es una parte de cómo sí. Claro, claro. De lo que te sostiene, como te Sí, preguntaba Pacho. sí. Sí. Y creo que ese propósito puede darle un giro o una visión diferente a la historia, ¿no? Digamos que a reivindicar también un poco esa historia de lo que le pasó a Juan Felipe. Y pues bueno, creo que tenemos mucho, o sea, creo que tu historia tiene un montón de aristas, en realidad que serían súper útiles para muchas personas y definitivamente creo que valdría la pena volver a invitarte al espacio, pero bueno, ya vamos acá como terminando este, creo que fue un buen abrebocas para conocerte, para saber un poco más del libro, un poco más de la fundación, pero bueno, si quieres también contarnos, que yo sé que nos quedan ahí unos minutos, pero contarnos de tus redes sociales, de pronto de la fundación, del libro, dónde lo consiguen, bueno, para que también nos cuentes un poquito de eso. Bueno, el libro, como acabamos de salir de la Filbo, lo consiguen conmigo directamente en mis redes sociales, en Instagram y en TikTok, @acostasigo. Entonces, por allí me pueden escribir. Eh, la fundación, bueno, muy importante aquí contarles también que el prólogo de Mírame lo escribió el doctor Santiago Rojas Posada.
que hablando de espiritualidad, es alguien que me ha acompañado en este proceso, no solo del duelo, porque me ha acompañado con mis hijos, nos conocemos hace más de 15 años, y entonces en esa parte también ha sido un apoyo maravilloso para mí. Él escribió el prólogo. Y la fundación, bueno, se llama Alumbra, la encuentran también en Instagram como Fundación Alumbra y en Facebook. También nos pueden escribir allí porque no solamente realizamos el entrenamiento en habilidades sociales, ofrecemos muchos otros servicios. El año pasado cumplimos 20 años de labores. Entonces, y tenemos un esquema de trabajo también muy particular, porque me preguntan, oye, ¿y la sede? ¿Dónde queda? Yo quiero ir. Nosotros nunca hemos tenido sede, no ha sido necesario, porque trabajamos a través de alianzas. Entonces, somos un puente entre las familias y las instituciones, por eso te decía, Francisco, quiero hablar contigo. Entonces, tenemos alianzas con instituciones en el tema de terapias integrales, de salud mental con psicología clínica, psiquiatría en infancia y adolescencia, neuropsicología, musicoterapia, hidroterapia, artes escénicas con Arte Incluyente Colombia, artes plásticas. Entonces, además también a través de la fundación, yo realizo procesos de psicoeducación en autismo y otros trastornos del neurodesarrollo en instituciones educativas de nivel superior, aquí con la Universidad del Bosque y en México con el Tecnológico de Monterrey. Súper, súper, Diana. Está muy completo lo que hace Alumbra y bueno, y el proyecto, y digamos que, y Ágata también va vinculado a Alumbra o lo tienes, Sí, ok, está vinculado, digamos que la fundación es Alumbra ya, y su ok, proyecto estrella y estrella en el sentido espiritual ujú, es Ágata. ok, tremendo. Ahí me quedo con algo muy bonito. Hablaste del amor, del corazón, ¿no? De las redes en el corazón, eh, y que todo lleva, pues, finalmente a Ágata dentro de esa conexión espiritual. Si te lo preguntaba es porque yo siempre hablo de un hashtag y es salud física, mental y espiritual. Cuando eso logra uno entenderlo, que es importante alimentarlo, ¿no? Eh, no que funcione perfecto, porque pues sabemos que eso no, y cuando hablaste al principio, que hablabas un poco de ese mundo Walt Disney, ¿no? Que nos pusieron desde a todos desde pequeñitos, que está bien dentro de un simbolismo y dentro de un imaginario, ¿cierto? Pero está el otro mundo que es esto. Esta historia tuya hace parte de este mundo, del mundo real, la historia de Lina hace parte de ese mundo real. Y cuando mencionabas, Lina, ahorita, no creas, a nosotros los hombres sí que nos han enseñado a no demostrar las emociones. A Sí, nosotros sí que nos han enseñado, imagínense, yo psicólogo, hombre, y pasan millones de cosas en mi vida personal, y es como hace uno también para salirse de ese rol y quitarse esa capa, porque uno quiere estar pues, ayudando y queriendo salvar a los demás, pero pues a uno le toca entender, como tú decías, Diana, cuál es el rol, y camino es lo que viene en eso. Entonces yo creo que ahí yo me quedo con muchas enseñanzas de tu parte, de verdad, Diana, muchas gracias. Yo Sí, aquí, gracias. y Lina sabe, y cuando me conoce, yo podría quedarme 2 horas más hablando contigo. yo también, yo Eh, también. pero bueno, digamos que este fue un espacio obviamente que lo queríamos para que pues el libro principalmente, Diana, vuele a todo lo que pueda, porque yo creo mucho en estos espacios, qué bueno y qué gusto poder tener este espacio contigo para replicarlo, entender un poquito mejor el mensaje y dárselo a todas esas personas, a esas mamás, a esas familias, a esos papás y también a esos chicos que tienen mucha conciencia independientemente dentro del espectro. Ustedes mejor como mamás saben y entienden que pues que ellos también tienen la capacidad de entender otras historias y ver unas realidades para entender la suya, ¿no? A partir Exacto. de eso, entonces yo me quedo con eso gigantesco. No sé, Lini, ¿qué quieras tú decir, aportar? No, gracias, Pacho, gracias, Diana, por el espacio. Y de verdad que es algo también como profundamente conmovida, con muchos aprendizajes de tu historia, eh, pero también con mucha labor por delante, porque creo que todavía tenemos un camino largo por recorrer para seguir educando, para seguir enseñando, para seguir dando esas herramientas y para seguir evitando que esas situaciones lleguen a pasar, ¿no? Te admiro, te abrazo a la Gracias. distancia, te agradezco el espacio porque de verdad creo que es una historia muy potente, que yo sé que para ti no ha sido fácil, pero créeme que al escucharte le da a uno, mira, me pone la piel de gallina, creo que uno aprende mucho de ti y creo que vale muchísimo la pena, entonces te agradezco muchísimo y bueno, y que como decía ahorita, creo que esto da para mucho tema y Pacho, como decía también, podríamos durar acá un montón, entonces creo que valdría la pena buscar otro espacio, seguir hablando un poco
Y, y bueno, no, muchísimas gracias, gracias a los dos por este momento. Bueno, gracias a ustedes. Esto para mí es una oportunidad también. Y bueno, aquí estaré con toda la disposición. Este mensaje hay que hacerlo resonar.